Buen viernes, ¿cómo están ustedes? Nosotros en la escuela William Henry Patrichet, aquí estamos en el Museo Regional de Ciencias Naturales William Henry Patrick. Vinimos a visitar el museo. No sé si todos los leonenses saben que nosotros aquí en la escuela que lleva su nombre tenemos un museo, hermosísimo museo. Me animaría a decirles que si mal no recuerdo, el único museo de ciencias naturales que hay en el sudeste de Córdoba. Quiero mostrarles a Patrick. Bueno, a ver ahí si podemos. Nos da un poquito ahí, muy bien. Bueno, y estamos nada más ni nada menos que con Betty. Hola, Betty. Hola, buen día. Buen Ale, día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas No, pero gracias por a vos venir. también por acceder a esta visita. Nos parece sumamente importante que los leonenses conozcamos este lugar y que nos cuentes, Betty, quién fue William. Sabemos que fue tu padrino. Y mi tío. Y tu sí. tío. Bueno, él era hermano de mi papá, una familia de 4 hermanos. Bueno, pero el mayor falleció muy chiquito. Después venía William, que este año justamente estaría cumpliendo 100 años. Él había nacido en septiembre, el 15 de septiembre del 24. Después tenía una hermana ya fallecida, Nélida, y mi papá, Alfredo, el menor. Bien. Contanos por qué es tan importante que los leonenses sepamos de él y lo recordemos. Bueno, primero y principal porque él fue un naturalista y un adelantado a su época, sin lugar a dudas. Los recuerdos de mi abuela contaba que él desde muy chico tenía locura por todo lo que eran bichos, mariposas, pajaritos, todo lo que te podés imaginar. Yo vivía en el campo, o sea que él salía con sus amigos y recorría y siempre venía con alguna novedad. Bueno, en Leones había solamente escuela primaria en esa época. Él hace la escuela primaria acá en Leones, pero bueno, él quería seguir estudiando. Su locura era el estudio. Entonces, una tía que era una familia sin hijos, un matrimonio sin hijos, que vivía en Buenos Aires, le pide a mi abuela si se lo da para llevarlo a Buenos Aires y que él pueda hacer la escuela secundaria. Y así es como él se traslada con esta tía y el esposo a vivir en el barrio de Caseros, y ahí cursa toda la escuela secundaria en una escuela nacional, Domingo Faustino Sarmiento. Y luego ingresa en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde va a hacer la carrera de Ciencias Naturales, pero no la termina porque él empieza a trabajar en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en Buenos Aires y además en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde llegó a ser director de la parte de aves. Su gran locura era todo lo que tiene que ver con las aves. Indudablemente. Bueno, ustedes acá pueden apreciar. Queremos mostrarles. Él sobre todo se trabajó en la Mesopotamia y básicamente en misiones. Él se dedicó a investigar toda la flora y la fauna misionera. Estamos hablando de los años 50, Ale. Sí, es como que tenemos que contextualizar, en esa ¿verdad? época, Claro. Vos pensás que Misiones se había convertido en provincia recién en el año 46. O sea, era selva, digamos, era muy poca la población que había. Y él se iba con sus campamentos, llevaba su gente. Ya vamos a ver algunas imágenes. ¿Querés que nos acerquemos? A ver si se las puedo mostrar. Miren, bueno, están en la allí primera, arriba. Bueno, ahí se lo ve a él con 2 monitos en la mano y otros en el piso, que están adormecidos esos monos para poder estudiarlos, ¿sí? Ese era el William de Entrecasa, que mi abuela, cuando venía a Leones, que por favor no viniera barbudo,
porque para ella, ubiquémonos también en la época, ¿no? O sea, Claro. mi abuela sufría mucho pensando dónde estaba, qué le estará pasando. Las comunicaciones no eran como ahora, era todo por carta. En la primera de la foto ves el campamento, que eran carpas muy precarias, la ropa tendida. Él supo tener hasta 20 personas a su cargo, que eran algunos paraguayos. Él le encantaba el arpa, tocaba muy bien, hablaba muy bien el guaraní. Sus empleados eran casi todos paraguayos. Y acá en esta otra foto ves lo enmarañada de la selva. Sí, ¿sí? sí, O sí, sea, sí. estamos hablando de los años 50. Bueno, y él tuvo, el campamento de él se llamaba Yacupoy, como está ya anotado, ese era el nombre de su campamento, una palabra de origen paraguayo, y ahí se instaló él durante mucho tiempo y solo venía a Leones los fines de año. Él venía y se quedaba un mes y medio, y a veces venía con gente. Y mi abuela se desesperaba porque traía Claro, amigos y le claro. armaban el campamento en el patio de la casa. Era Imagínate. como, era su forma de vida, Sí, además, sí. ¿no? Y aparte Y en él- ese momento y en esa época, también un adelantado para Aparte él esa amaba época. su profesión y sus amigos. Él tuvo amigos en Leones entrañables, como la familia Bulacio, por ejemplo, con los que él se había criado. Así que él venía y la casa de mi abuela eran largas charlas, él le contaba. Él había viajado a Estados Unidos en el 56, él gana una beca y se va a trabajar al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Ahí está un año. Y después vuelve a la Argentina, pero él seguía trabajando desde acá, enviando piezas al museo y investigando todo lo que era la flora mesopotámica. De hecho, él escribió Sí, para revistas él especializadas. llegó a ser director de la revista El Hornero, que era una revista que se editaba mensualmente. Dirigió toda la parte de aves de los dos museos, del de Ciencias Naturales de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, donde hay una gran colección que le pertenece a él, y el de La Plata también. Y acá en tenemos, ¿verdad? También. En esta vitrina vemos, esto es todo trabajo del personal, estos son todos insectos que él clasificaba y los iba estudiando de toda la zona mesopotámica. Esto es algo que perteneció a él, estas cajas que están cerradas herméticamente con vidrio para que se conserven. Estas tienen casi 60 años, porque él, si bien murió en el año 66, estuvo 2 años enfermo, o sea que esto es previo a su enfermedad, y las iba analizando, las iba clasificando una por una. Y su ¡Qué trabajo! Un trabajo. ¡Qué trabajo! Cuando él venía, en la casa de mi abuela, tenía una piecita donde él hacía su trabajo. Y nosotros, con mi hermana, que éramos las sobrinas que vivíamos con él nos permitía entrar a nosotros, pero mirar solamente. Y yo recuerdo que él le ponía los ojitos, traía dos tarritos donde estaban los ojitos de vidrio que le ponía a las aves. Y nosotros teníamos locura por eso, por ver, pero él nos decía, miren, pero no toquen. Y yo me quedaba horas y horas, nos quedábamos ahí viendo cómo él trabajaba. Cuando le ponía todo algodón, los rellenaba con algodón a las aves y después, bueno, los iba clasificando de acuerdo, nos llevaba al río, íbamos a los cañaverales que había cerca del Club Leones, que ya no están más, a juntar bichos, como decía él, y nosotros era una felicidad porque él nos llevaba para comer, para tomar, y la pasábamos realmente muy bien. Y él tenía, digamos, una vida muy natural. Él estaba en contra de todo lo que era, digamos, artificial. Él comía sano, se fabricaba su propio yogur. Me decías que ya, cuando vos eras muy chiquita, ya Sí. los invitaba a comer paltas. Sí, nos traía paltas de Misiones, que allá hay muchísimas, bolsas de alpillera llenas de palta, y en el desayuno él se cortaba la palta por la mitad y él la comía así natural.
pero como nosotros éramos chicas y mucho no nos gustaba, nos ponía un poquito de azúcar y con la cucharita nos decía, coman, coman, que esto es muy bueno, es bárbaro esto. Bueno, para quienes se están sumando, les contamos que estamos recorriendo el Museo William Henry Partridge, que está ubicado en la escuela que lleva su nombre, y estamos nada más ni nada menos que con Betty, profesora de historia y además su sobrina directa. La verdad que no sé si mucha gente de Leones conoce este espacio. Nos parece muy importante que puedan venir a disfrutarlo, a recorrerlo. En este sentido, Betty, creo que tendríamos que ponerlo como un poco más en valor en ese sentido, ¿no? En que Sí. podamos recorrerlo, conocer un poco más de esta persona que fue tan importante, un leonense Sí. que dejó tanto aporte a la ciencia. Sí, la verdad que uno por ahí no lo dimensiona tanto, pero fue una persona sumamente importante, tiene muchos escritos, tiene mucha documentación, que hoy está todo en el Museo de Buenos Aires. Y te cuento una pequeña anécdota. Mi tía, o sea, su hermana, no conocía Misiones, que él siempre hablaba de Misiones. Bueno, luego lamentablemente se enferma y no llegan a ir. Entonces, cuando ella ya era una persona mayor, decidió visitar cataratas. Entonces va con su nieto, Guillermo Salvoraria, la llevó, y estaban recorriendo cataratas y van a un lugar donde hay aves, un lugar enorme, donde hay todo tipo de aves para visitar. Bueno, y había un guía que la acompañaba y se pusieron a charlar de dónde son ustedes. Nosotros somos de Córdoba. Ah, bueno, yo soy de tal lado. Y mi tía, viste como somos los leonenses, le dice, no, de Córdoba no. Dice, yo soy de Leones. Y el muchacho, el guía, se da vuelta y le dice, no puede ser. Y dice, sí, ¿por qué? Me dice, porque yo me recibí de biólogo, hice la tesis con un señor que es de Leones, con la historia de William Partridge. Y mi tía le dice, era mi hermano. Bueno, y casi se desmaya. Me mi tía. imagino. Y bueno, esa me noche fueron a imagino. comer y charlaron, y mi tía le contó todas las anécdotas de su juventud. O sea que amplió ese trabajo Claro, de tesis que él había hecho. O sea, uno por ahí no tiene idea de la Sí. importancia que tiene para el mundo de la biología, de las ciencias naturales, porque todos sus trabajos me quedaron en el museo en Buenos Aires, como te dije, y en La Plata. En Buenos Aires está, si vemos acá, hay una colección de mariposas. Ah, bien. Porque era otro de sus Ay, miren qué grandes bonito. amores, las mariposas. Él trabajó muchísimo en colección de mariposas y la gran parte de esta colección está en Buenos Aires. Ay, Ale Bombilani, gracias. Dice que le encanta y que ella ha venido a visitarlo. Qué bueno, Ale. Gracias por este comentario. Qué bueno. Y acá tenemos más, o sea que él era muy aficionado a todo lo que era, bueno, a todo, pero las mariposas era una de sus debilidades, y las aves, por supuesto. Cuando él muere en el 66, al año siguiente, se crea el museo que funcionó en la escuela José María Paz. Y fue creado por un grupo de docentes de la escuela que hablaron con mi abuela para ver si ella estaba dispuesta o tenía interés que se creara este museo, y ella dijo que sí. Vino gente de Buenos Aires a armarlo, gente que supiera del tema, por supuesto. Claro, sí, Vinieron porque además a esto hay que conservarlo con el paso del tiempo, ¿no? Vinieron amigos de él, que vino el director del Museo Bernardino Rivadavia el día que se inauguró, que fue justo al año que él había fallecido. En septiembre del 67 se inaugura en la vieja escuela José María Paz, o sea, donde funcionaba la escuela bachiller, digamos, que era secundaria. Claro. Bueno, la primera presidenta de este museo fue una prima de William, que fue la señora Matilde Hernández de Rufo. Ellos eran primos porque la mamá era una hermana de mi abuelo.
Bueno, ella con las maestras, con Nora Zanotti, con María del Carmen Zanotti, con la señora Liliana Muso, de las que recuerdo, que eran muy jóvenes, y trabajaron un montón para armar esto, que funcionó en la escuela y que después fue cambiando de lugar, lamentablemente. Después se fue a los altos del Club Sarmiento, después se fue a la municipalidad y luego a la escuela William sobre la Ruta Nacional número 9, hasta que se viene acá cuando la escuela se inaugura, que si no recuerdo mal fue en el año 2004. O sea, que el año 2004 que está funcionando en este espacio. ¿Sí? En realidad, Betty, estoy pensando en función de que no muchos leonenses conocemos que el museo está aquí. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos acceder? Esto está abierto de lunes a viernes en horario escolar. Las chicas de la escuela son fantásticas. La verdad que está impecable. No tengo palabras para agradecer, porque todas las veces que yo he venido me han recibido maravillosamente. Los chicos de la escuela conocen mucho sobre William, pero no así las otras escuelas. A mí me gustaría mucho que desde las escuelas primarias, los jardines, las escuelas secundarias, claro, en las horas de biología, podrían traer a los chicos y para que vean, porque muchos chicos no tienen ni idea que esto existe, ni tampoco conocen la vida y la obra de William, ¿sí? Entonces yo los invito, porque acá las chicas son muy accesibles y pidiendo un permiso con unos días de anticipación pueden visitarlo, sin lugar a dudas. Se darán cuenta que estamos en la escuela, ¿no? Y deben estar los chicos de recreo. Ahí, Ale, acá te muestro lo que vos me decías recién. Mira esta pieza, lo que es. Bueno, este es un cliptodonte que se encontró acá en Leones. ¿Aquí en Leones? En la la plaza 25 de Mayo. Cuando se estuvo, creo que fue a principios de los 70, se hizo estaban trabajando en la plaza, no recuerdo específicamente qué se estaba haciendo, y bueno, los obreros encontraron esto y tuvieron el gran, digamos, atino de no tocarlo. Entonces llamaron al Museo de Ciencias Naturales de Córdoba, vino gente y bueno, lo acondicionó y se donó al Museo William. Esto es de acá de Leones, que era lo que se llamaba antiguamente cliptodonte, que sería como una mulita grande. Exacto. Que era, en la zona nuestra era típico en las épocas prehistóricas, ¿no es cierto? Había muchísimas mulitas, era como una plaga, digamos. Claro, ¿sí? claro. Y este se encontró casi entero. Y bueno, fue donado al museo. Hay otras piezas que fueron donados también por otros leonenses, como Silvio Tassioli, que fue quien nos ayudó muchísimo cuando trasladamos el museo para conservar los pajaritos, conservar todo lo que es aves. Estos son unos hongos también que fueron donados, ¿sí? Bueno, Betty, muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a los leonenses a que se lleguen al Museo William Henry Partridge, que recordamos que ahora en septiembre, el 15 de septiembre, se cumpliría 100 años. Cumpliría 100 años, sería 100 años de su natalicio. De su natalicio. Y bueno, la verdad que a veces nos pasa a los familiares que uno dice... soy de Leones, me pasó no hace mucho tiempo, con una persona estando en la pileta, tenía un familiar que era de Córdoba, y hablando así me dijo, vos sabés que yo en mi casa, cuando era chico, dice, mi papá nos compraba una revista que se llamaba El Hornero. Y yo le dije, ay, no me diga que sí, me dice, y a mí me dijeron que era de acá de Leones el señor. Sí, le digo, era mi tío. Bueno, y el señor se quedó mirándome como diciéndome, ¿es o no es? Y lamentablemente era verano, bueno, no pudimos venir a ver el museo, claro. Pero él quedó que cuando volví a Leones quería ver, pues yo me crié leyendo El Hornero,
Y otra persona que me pasó en una fiesta nacional del trigo, cuando visita Leones, el presidente de la Rúa, en la primera oportunidad que vino, nosotros armamos un stand del museo en el gimnasio. Llevamos muestras y bueno, el presidente pasó en ese momento, el que era presidente, y se quedó muy petrificado ahí frente y le pregunta al señor Rosano, que era intendente, le dice, dice, ayúdeme porque yo estoy un poco confundido. Dice, en mi casa mi papá nos compraba la revista El Hornero. O sea, una trascendencia a nivel nacional, Claro, ¿no? y él me dice, entonces me dice, yo lo leíamos con mi hermano, éramos fanáticos de esa revista, y entonces el señor Rosano se acerca a mí y me dice, venga, que el señor presidente me está contando algo y, a ver, me impactó lo que me dijo. Entonces, bueno, se acercó, yo le conté muy amablemente, él me agradeció, me dijo, ay, yo tengo guardado en mi biblioteca parte de la colección El Hornero, o sea que era una revista que la gente que le gustaba las ciencias naturales la leía. Seguro, seguro. Y bueno, y él llegó a ser director, después lamentablemente cuando se enferma, tiene que, bueno, delegar en otra persona, hasta que, bueno, muere en Buenos Aires, y nunca vamos a saber bien cuál fue la causa de su muerte. Eso te quería preguntar, porque falleció Muy joven, 42 muy joven. años tenía. Claro, sí. claro. Él hacía un tiempito, o sea, él tuvo un accidente, cuando yo nací, él iba a ser mi padrino. Cuando él se entera que iban a ser yo, le dijo a mi mamá, yo voy a ser el padrino. Bueno, entonces mi mamá le dice, sí, pero vos estás en Misiones. No, pero yo, dice, vengo. Entonces yo nací en mayo, y él, bueno, al mes, viste cómo era antes, que a los chicos los bautizaban muy rápido, Sí, digamos, sí, nacíamos sí, y ahí nomás nos bautizaban. Entonces él le dijo, bueno, voy para Leones para el bautismo de la nena. Y cuando él venía, pasa por Rosario, porque se tenía que comprar un traje para ir al bautismo, porque si él venía con ropa muy, digamos, común, mi abuela, imagínate, en aquella época tenía que ir de traje. Entonces baja. No me lo imagino de traje. No, por eso. Él estando en plena selva y claro, trabajando, él tenía eligiendo ese claro. hábitat. Entonces él pasa por Rosario para comprarse ropa y tiene un accidente callejero. Se cae en un pozo ciego. Iba caminando por la vereda y se hunde en un pozo. Y bueno, lo tuvieron que rescatar, tuvo golpes y tragó agua servida. Sí. Estuvo internado porque eso es muy infeccioso. Claro. Y bueno, de ahí, digamos, él empezó a tener ciertos problemas, pero no sabemos si es una casualidad o claro, si tuvo. Claro. La causa de muerte de él es un paro cardíaco. Él tenía un corazón muy grande, muy dilatado, que es típico de las personas que tienen mal de Chagas. Bien, claro, y como un él, síntoma, ¿no? Claro, como él vivía en ranchos, en lugares muy, digamos, muy primarios, precarios, claro. Puede ser que haya tenido mal de Chagas, porque los chagásicos tienen un corazón dilatado. Pero cuando él muere, él pierde el habla, que fue terrible para él, porque un hombre que le gustaba tanto hablar, no sabemos por qué, alguna parte neurológica le afectó al cerebro y bueno, perdió el habla. Él todo el día estaba con una tablita mágica, él escribía y borraba. Fue muy duro para él, muy duro y para la familia verlo en ese estado, porque él estaba totalmente lúcido y no podía expresarse. Eso fue lo que yo recuerdo, así muy vagamente, claro, sentado. Claro. Después ya en los últimos tiempos lo llevaron a Buenos Aires, estuvo internado en el Sanatorio Británico donde muere. Y mi tía, su hermana, me contaba que el día anterior a su muerte, que él estaba aparentemente bien, digamos, todo el día en la ventana de su pieza aparecía un colibrí. Toda la tarde, tiqui, 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 el pico del colibrí. Mi tía lo estaba acompañando, mi abuela estaba allá, mi abuelo, mi papá habían viajado todos porque estaba complicada la cosa. En aquella época, viste cómo vuelvo a repetir, no había teléfono, o sea, se viajaba en tren, o sea, fue en el año 66, sí, teníamos ¿no? otras condiciones, claro. Entonces estaban todos allá, y mi tía recuerda siempre esa imagen
que él ya no hablaba, pero le señalaba a mi tía ese colibrí que apareció varias veces esa tarde, y bueno, lamentablemente al día siguiente él fallece. Betty, te agradezco tanto No, por favor. este pequeño recorrido que favor. hicimos por el Museo William Henry gracias Patrick. A vos. Hermoso realmente. Debo decirte que no lo conocía, sinceramente. No sabía que estaba en este espacio y que todos los leonenses tenemos que venir, que conocerlo, que conocer también como lo estamos haciendo ahora y recordar a Sí, y él, yo William creo que Henry estaría Patrick. orgulloso porque él amaba leones. Él conocía muchos lugares, pero él decía que su lugar era Leones. Por eso él venía y se juntaba con los amigos y la guitarreada y les contaba de sus viajes. Vos pensás que para la gente en los años 50 viajar en barco a Nueva York era toda una... Y él lo había hecho, entonces le decían, vos estás loco, te vas en un barco un mes dando vueltas. Claro. Él manejaba muy bien el inglés, entonces... Pero él era, para los amigos, ellos le decían Wilito. Él siempre mirá. fue Wilito. Claro. Para mi abuela, para todos fue Wilito, y para sus amigos toda la vida. O sea, él venía, se juntaba con los amigos desde la infancia. Él no tenía ninguna, digamos, decir yo soy, no, al contrario. Se los quería llevar a Buenos Aires, ellos decían, no, nosotros no Muy vamos, humilde en no. ese sentido, claro. Sí, totalmente. Claro. A mis abuelos los quiso llevar un montón de veces y dije, mi abuela decía, yo ni loca voy con vos, porque vos vivís como los crotos. Claro, ¿no? Y mi abuelo le había comprado un auto que era una estanciera 4x4. Imagínate lo que era, el primer, porque andaba imagínate, por barro, por cualquier lado. Sí, en plena selva, claro. Misionera, imagínate. Entonces cuando venía Leones, la traía a esa pobre estanciera y me contó un día Nito Olivero que se la llevaba a lo que era Canal Angelacio y le decía, bueno, don Olivero, acondiciónemela para que me aguante el próximo año. Era por año. Era claro, y él así, bueno, y ahí le contaba anécdotas y bueno, que también me ha contado él cosas que yo no sabía, que se sentaban y largas charlas. Mientras él arreglaba el auto, él le contaba cosas de su vida allá en la selva, y mi abuela muy preocupada porque no tenía novia. Mirá, en realidad. Las preocupaciones de ese entonces. Él le decía, ¿viste? vos con esos bichos que das vuelta por acá. Entonces una vez, te cuento esta anécdota cortita, vino, y viste que antes se hacían los bailes para Navidad, para el fin de año, en los cines, o en el Italiano o en el Empire. Bueno, y él vino y mi abuela tanto le insistió que fuera al baile. Dice, andá, que estás siempre acá, tenés que salir con los muchachos, anda. Entonces, con uno de los amigos, mi abuela, por supuesto, trajeado, lo mandó, vos tenés que ir bien puesto, y iban al baile de fin de año. Y tomaron por la Avenida del Libertador, que en ese momento era mitad de tierra y mitad pavimento. Cuando llegan a la mitad del camino, había llovido la noche anterior, había grandes cunetas en esa época, imagínate que ahí había de todo. Entonces cuando iban, en el medio de la calle le aparece un sapo, un escuerzo enorme. Entonces mi tío no, dice mirá lo que es esto, al amigo le dice, me lo puso un trapo que encontró, lo envolvió y le dice al amigo, yo te llevo al baile, pero yo me vuelvo a mi casa a estudiar este sapo. Y efectivamente. ¡Qué pasión! Claro, ¡Qué entonces pasión! Al rato mi abuela siente el auto que entra y le dice, ¿qué te pasó? No, nada, quédate tranquila, que mira lo que encontré, me voy a estudiar el sapo, el esfuerzo. Mi abuela se quería morir, así que se fue a su pieza de estudio y estuvo ahí toda la noche estudiando el sapo, mientras sus amigos estaban en el baile. Claro, pero o sea, el cometido de tu abuela no logró lo que tu abuela quería. No. Él venía a Leones, tenía amigas, tenía un montón de candidatas, digamos, pero él tenía una vida que no era compatible con
con un matrimonio, imagínate, pienso yo. Claro, yo seguro. Viéndolo seguro. desde Aparte ahora. es sumamente dedicado. Vos me decías que ya en esa época sabía inglés y de hecho pienso que eso también le permitió Sí, él poder escribir y llegar él a Estados escribía Unidos en en inglés. esa época. Él le vendía obras escritas en inglés. Y eso le permitió a él conseguir dólares, digamos, porque vendía todos sus libros, sus escritos y lo que él mandaba en dólares. Y poder financiar porque todo lo era que él muy hacía. caro, porque si mis abuelos lo financiaban, pero viste, llegaba un punto que, porque hasta que él logró entrar en el mercado norteamericano, donde escribía, y entonces empezó a cobrar, pero él tenía mucha gente que alimentar, que pagar, no era él solo. Claro, Entonces, tenía todo un equipo de trabajo. Todo un equipo de trabajo. Claro. Estaba el fotógrafo, estaba el que le llevaba la comida, todo. O sea, era todo un equipo que, bueno, cuando venían a Leones mi abuela temblaba porque tenía que hacerle de comer a toda esa gente. Y bueno. Betty, gracias por acompañarnos. Gente, gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. La idea era poner en valor este hermoso museo que tenemos aquí en Leones y me animo a decir, como dije al principio, que debe ser el único museo de ciencias naturales que hay en la región. Hay piezas de nada más ni nada menos que de William Henry Partridge. Así que a ponerlo en valor y ver esta posibilidad de que lo puedan visitar más gente, ¿no? Más leonenses, Betty. Sí, tal cual. Y acá, mira, estoy viendo para terminar, este instrumental era todo de él, le pertenecía a él, las lapiceras con lo que él hacía todos los trabajitos, cuando el animal, ves las tijeritas, todas las pinzas, ¿sí? Esto es todo que ha donado mi abuela, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y mira, quiero terminar, porque las nuevas generaciones, no sé si lo conocen, pero aquí hay si me permite, a ver si me permite la luz. Bueno, recordarlo. Entonces, a William Henry Partridge, en el museo que está instalado aquí en la escuela que lleva su nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, espero que en función de esto, insisto, podamos poner en valor este hermosísimo espacio. Ah, mira, aquí está. Esa es la foto. Acá está la foto. Gracias. Gracias, Betty. Ahí está entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, acá tenés más fotos. Y esto es lo que yo te contaba de la fiesta del trigo cuando vino el doctor de la Rúa. Ah, mira, bueno. Que se pone a mirar el museo y ahí se da cuenta de qué era lo que él leía de niño. Ahí está Silvio, que me está acompañando, que fue el que nos ayudó a armar este espacio. En el Club Leones, era un grupo de gente que colaboró, Chochi Moroni de Bastino estaba en ese momento en la comisión, Pocha Rosales de Reales, éramos un grupo de gente que tratamos de reflotarlo. Cuando en la vieja escuela Sarmiento llovió, los techos estaban muy deteriorados y bueno, tuvimos que hacer un trabajito de hormiga para recuperarlo. Claro, y ahora, por lo menos, todo esto que nosotros vemos aquí, poder conservarlo y de la mejor manera posible, ¿no? Claro, porque vos pensás que estas piezas, algunas tienen 40, 50... Esta que te mostré de las mariposas y los bichos tienen más de 60 años. Y me impresionó estos tipo cangrejos. Claro, sí. ¿Sí? Estas son las famosas langostas que en una época asolaban los campos en la zona nuestra y se comían las cosechas. Claro. ¿Te acordás? Depredadoras. Acá los cascarudos. Sí, enorme, gigante. Enorme. Sí. Enormes. Sí, bueno, y les muestro las mariposas. Hermosas también. Mira esta, qué belleza. Que mantengan el color después de tanto tiempo. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Betty. Gracias a vos. Y los invito a toda la comunidad que vengan en horario escolar, de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, que la gente, las chicas acá, las directivas y las docentes, les van a permitir pasar, es abierto,
Y bueno, cualquier cosa que necesiten, las chicas le van a poder informar. Muchas gracias, Ale. Gracias, Betty, por tu gracias a vos. predisposición. Muy Gracias. amable. Gracias.